Bienvenidos a un recorrido por uno de los casos más escalofriantes de la historia de las montañas Wichita. Antes de comenzar, escribe en los comentarios desde dónde nos escuchas y qué hora era cuando escuchaste esta historia. Queremos saber de dónde y en qué horarios del día o noche se reciben estas historias documentadas. El viento arrastra fantasmas a través de las llanuras del suroeste de Oklahoma, al pie de las ancestrales montañas Wichita, cuyos picos de granito son guardianes erosionados de la tierra. Hay una historia tan perturbadora que muchos registros históricos han sido sellados, archivados o simplemente se han perdido en el tiempo. Lo que estoy a punto de revelarte emana de archivos desenterrados en edificios gubernamentales abandonados, narraciones tribales dispersas y diarios descubiertos bajo las tablas del suelo de un antiguo puesto comercial cerca del actual Fort Sill. En 1840, cuando Oklahoma aún era conocida como territorio indio, las montañas Wichita presenciaron eventos que perseguirían para siempre esta tierra. El año fue significativo. Los comanches, o numunu como se llaman a sí mismos, señores de las llanuras, como los llamaban colonos, y otras tribes, estaban en el apogeo de su poder en las llanuras del sur. Ese año habían hecho la paz con los Cheyennes del sur y los Arapaho del norte, dejándoles libres para aplicar su gran poder militar en otra parte. Los comanches no eran un pueblo unificado, sino más bien un conjunto de bandas independientes, cada una con su propio territorio y jefe. La banda Catseca del Este, los comedores de búfalo, dominaban lo que hoy es el oeste de Oklahoma. Eran jinetes incomparables, guerreros consumados, y tenían una elaborada espiritualidad basada en el concepto de puja, poder personal que se podía adquirir del mundo de los espíritus. Aquí, en el gélido invierno de 1840, un comerciante llamado Jebediah Atwater erigió un pequeño puesto en el borde oriental de las montañas Wichita. El destino se hallaba en un valle angosto de acústica extraña, donde el sonido viajaba con el viento, a veces amplificado, a veces tragado por las colinas. Sus diarios, descubiertos 30 años después, revelaban sus primeras impresiones. El valle respira por la noche. El viento sopla de una manera que no he sentido antes. Los guías locales se negaron a permanecer tras la puesta de sol, diciendo que las montañas mismas escuchaban. Atwater había viajado desde el oeste de Arkansas con la intención de hacer tratos con las diferentes naciones tribales del territorio. Trajo consigo a 3 ayudantes: Solomon Reed, un antiguo explorador militar; Nathaniel Webb, un joven buscador de fortuna en la frontera; e Hiram Voss, un intérprete que decía conocer varias lenguas tribales. Lo extraño es que los registros del gobierno muestran que solo Atwater tenía papeles para viajar por el territorio indio. Los otros ni siquiera salen en un rol oficial. Para febrero de 1840, el puesto comercial de Atwater había atraído tanto a colonos como a comerciantes tribales. Sus libros de contabilidad, parcialmente legibles a pesar de los daños por agua, revelaban tratos con viajeros Wichita, Kiowa y algunos comanches. Pero fue el 12 de marzo de 1840 cuando se registra la primera entrada preocupante. Atwater escribió: "S.A.R. volvió hoy de la ladera oeste visiblemente conmocionado. Dice que ha hallado algo en las cuevas altas. Se niega a decirme qué pasó, pero no ha comido desde que regresó. Los tambores resonaron en el valle toda la noche. Lo que descubrió Solomon Reed en esas cuevas desencadenaría todo lo que vendría después". Según lo que Webb contaría más tarde a las autoridades militares en Fort Gibson en 1846, Reed había encontrado una cámara natural en las montañas con extrañas marcas en las paredes y artefactos desconocidos. Entre ellos, había un frasco de piedra sellado con lo que parecía cera de abejas y tendones. Desobedeciendo a su guía Wichita, Reed se llevó el frasco de vuelta al puesto comercial. La semana siguiente, el diario de Atwater revela una escalada preocupante. Su escritura, antes tan cuidada, ahora se torna errática. Menciona un comportamiento extraño de sus hombres. H.V. se queda afuera por la noche, mirando hacia las montañas, hablando en una lengua que no reconozco. No es comanche, no es kiowa, nada que haya escuchado antes. Es arre. Continúa perdiendo peso. Sus ojos están hundidos.
Dice escuchar voces provenientes del frasco. Lo encerré en el sótano de almacenamiento. A fines de marzo, una partida de comanches llegó al puesto de comercio, encabezada por un jefe de guerra llamado Mukuru. No vinieron a negociar, sino a preguntar por las cosas que se habían llevado de las montañas. La nota de Atwater de ese día muestra su creciente paranoia. Los comanches conocían el bote sin que se les dijera. ¿Cómo? Exigieron su regreso inmediato a las cuevas sagradas. Hablaba un inglés excelente, aunque me dijeron que nunca había visto hombres blancos. Sus ojos no parpadearon ni una vez mientras hablábamos. Negué tener algo de las cavernas. La delegación se marchó sin incidentes, pero Atwater notó que uno de los ancianos del grupo, un chamán al que solo llamó el anciano, se detuvo un momento para dibujar algo en el polvo fuera del puesto comercial antes de alejarse. Atwater transcribió el símbolo en su diario, una espiral con 5 líneas que emanaban hacia afuera como radios. Debajo escribió, HV. Dice que es una señal de advertencia. El 5 es un número sagrado para los comanches. Abril trajo tormentas fuera de temporada a la zona. El diario de Atwater se vuelve más difícil de entender, ya que comienza a hacer entradas a todas horas, incluso en medio de la noche. El viento habla ahora. Reed también lo escucha. Nombres antiguos, lugares perdidos. El recipiente en el sótano zumba abajo, a través de las tablas del suelo. Webb trató de irse ayer, pero volvió después del anochecer, confundido, diciendo que los caminos lo traían de vuelta al puesto de comercio. La distancia ya no es segura. El 17 de abril de 1840, una patrulla militar de Fort Gibson, al mando del teniente Cases Montgomery, se detuvo en el puesto comercial mientras patrullaba la zona. El informe oficial de Montgomery, archivado a su regreso al fuerte, daba cuenta de la extraña atmósfera del lugar y del aspecto enfermizo de los 4 hombres. A Atwater lo tildó de febril y distraído. A Voss de inusitadamente callado, siempre mirando hacia las montañas. A Reed demacrado y posiblemente tísico. Y a Webb nervioso hasta el temblor. Montgomery también dijo que una noche se despertó con un ruido como de voces susurrando debajo del puesto comercial. Cuando lo preguntó la mañana siguiente, Atwater negó haber escuchado algo y desvió la conversación. La patrulla partió al día siguiente. Sería el último contacto exterior documentado con el puesto comercial en casi 2 meses. Las notas de Atwater de fines de abril son más breves, pero más perturbadoras. El viejo me visita en sueños ahora. Me enseña cosas bajo las montañas, cámaras que no deberían estar ahí, túneles que llevan a lugares imposibles. HV se ha puesto a grabar símbolos en sus antebrazos. Dice que así es como controla las voces. El cierre del frasco se está deteriorando. Algo se escapa de él. No es líquido, no es gas, algo intermedio. El 3 de mayo se registra una nota. Jinetes a la vista hoy. No son soldados, no son colonos. Es una partida de guerra comanche, al mando de M. No se acercaron, pero espiaron el lugar desde el amanecer hasta el anochecer antes de irse. SR nos presiona para que abramos la caja ahora. Dice que lo de adentro nos va a defender. NW amenazó con destruirlo. Encontré a NW sonámbulo, dirigiéndose al sótano a medianoche. Tuve que agarrarlo. Las notas se hacen más esporádicas a mediados de mayo. Atwater relata que escucha música sin instrumentos que emana de las montañas por la noche. Describe el aire en la tienda como sofocante y las sombras como si tuvieran vida propia. Lo más perturbador es su relato de cómo el tiempo se arrastra, los minutos se arrastran como horas y las horas se arrastran como segundos. La última entrada en el diario de Atwater está fechada el 28 de mayo de 1840. Vienen esta noche. El anciano me dijo en sueños que no vienen a dañarnos, sino a contener lo que hemos liberado. SR destapó el frasco esta mañana. No había nada adentro, solo polvo. Nada a la vista. Pero el aire a su alrededor se agitó como calor sobre el fuego. HV volvió a hablar en ese idioma, pero ahora, Dios mío, lo entendí todo. Hemos roto el velo entre mundos. Los comanches han guardado esto en secreto durante generaciones, su juramento más sagrado, y nosotros, ciegos y codiciosos, hemos roto el sello. El diario se detiene allí.
Lo que le ocurrió a Atwater y a sus hombres siguió siendo un misterio hasta que, en julio de 1840, una fuerza militar mayor al mando del coronel Matthias Goodnight llegó al lugar del puesto comercial mientras inspeccionaba posibles lugares para un fuerte permanente en la zona. El informe de Goodnight indica que hallaron el puesto desierto y sin signos de lucha. Las posesiones personales, las mercancías y las provisiones estaban intactas. La cena estaba servida, a medio comer. Un único rastro de huellas salía del edificio en dirección a las montañas, pero estaban espaciadas de forma antinatural, como si quien las hubiera dejado estuviera dando zancadas imposibles. El enigma de lo que sucedió en el puesto comercial de Atwater podría haberse perdido en la historia si no fuera por los eventos que ocurrieron 7 años después. En 1847, con la creciente presencia de colonos blancos, un topógrafo llamado William Densore lideró un pequeño grupo para mapear porciones de las montañas Wichita. Densore llevó diarios detallados de campo, que finalmente se abrieron camino hacia los archivos de la Sociedad Histórica de Oklahoma en 1902. El 14 de agosto de 1847, el grupo de Densore se topó con un pequeño grupo de comanches liderado por un guerrero que reconoció como Humo Quieto. A través de un intérprete, Humo Quieto les advirtió que se mantuvieran alejados de un valle en particular en la ladera oriental de las montañas, donde había estado el puesto comercial de Atwater. La estructura ya no estaba allí, ni siquiera sus cimientos. Según Densore, Humo Quieto dijo que la zona era sagrada, coto vedado que los comanches defendían desde hacía generaciones. Habló de fuerzas antiguas que dormían bajo las montañas, fuerzas que existían antes de que los hombres caminaran por la tierra. El deber sagrado de los comanches era mantener estos poderes dormidos. Humo Quieto mencionó 4 que habían despertado lo que no debería haber sido despertado, y cómo la tribu había tenido que tomar una horrible decisión para sellar la brecha. Pero Densore, un hombre de ciencia, desestimó tales advertencias como superstición. Hizo un gesto condescendiente. Humo Quieto hablaba con tanta convicción que sus hombres se tragaban esta fantasía salvaje como si fuera verdad. Desoyendo las advertencias de los comanches, Densore guió a su equipo al valle al día siguiente para continuar sus investigaciones. Lo que descubrieron allí desafía toda explicación. Las notas de campo de Densore, con su mano usualmente meticulosa, registran la entrada al valle al mediodía, bajo cielos despejados. El aire se quedó quieto, escribió. No se escuchaba el canto de los pájaros, no se escuchaba el sonido de los insectos. La misma atmósfera parecía pesarnos sobre la piel. Uno de sus topógrafos, Tompkins, se quejó de oír murmullos, aunque ninguno de nosotros hablaba. Mientras avanzaban por el valle, Densore se percató de algo extraño. Las montañas a ambos lados parecían moverse cuando no se miraban directamente. Haría una toma de brújula en un pico diferente. Miraría hacia otro lado por un instante, solo para descubrir que el pico parecía haberse movido varios grados fuera de lugar cuando volvía la vista hacia él. El equipo observó un círculo perfecto donde nada crecía. La tierra desnuda formaba un círculo perfecto de unos 30 pies de diámetro. En su centro se erigía un tosco marcador de piedra, erosionado, pero claramente trabajado por manos humanas. Densore dijo que la piedra estaba cubierta de marcas parecidas a los pictogramas comanches, pero de un estilo que nunca había visto antes, más angular, más definido. Mientras el equipo medía y fotografiaba el lugar, Densore notó que sus hombres se movían incómodos. Palmer tuvo una hemorragia nasal repentina que no se detuvo. Tompkins se lamentó en un tono agudo que solo él podía escuchar. Matthews empezó a hablar en lo que más tarde dijo que no era un idioma que conociera. El propio Densore comunicó que se sentía observado desde todos los ángulos a la vez. La historia más perturbadora llegó cuando el equipo se preparaba para marcharse antes del anochecer. Densore escribió: mientras recogíamos nuestro equipo, vi entre los árboles lejanos y las rocas lo que parecían figuras humanas inmóviles. Cada vez que trataba de fijar la mirada en una de ellas, ya no estaba. Pero en mi visión periférica, parecían haberse acercado. Conté al menos 4 siluetas diferentes. Mi mente racional me dice que eran sombras del sol poniente, pero parecían moverse por sí mismas. El equipo abandonó el valle a toda prisa esa noche y acampó a millas de distancia. Densore dijo que los 4 tuvieron el mismo sueño.
Estaban de pie en el claro circular mientras 4 figuras se acercaban desde los puntos cardinales. Las formas eran vagamente humanas, pero se movían de formas antinaturales, como si sus articulaciones estuvieran doblándose en ángulos imposibles. En el sueño, el marcador de piedra en medio del claro les habló con una voz que Densore calificó como ni masculina ni femenina, ni joven ni vieja, sino todas a la vez. Por la mañana, el estado de Palmer había empeorado. Su hemorragia nasal se había detenido, pero decía que le dolían los ojos. Tompkins ya no escuchaba el tono alto, pero ahora reportaba episodios de sordera completa, intercalados con audición hipersensible. Matthews se veía bien, pero no hablaba. Densore se retiró de la labor y regresó al campamento más cercano. Nunca lo hicieron. Densore llegó solo al campamento militar de Cache Creek 3 días después, desorientado y delirante. No pudo explicar lo que les había pasado a sus hombres, los días perdidos. El médico militar, Dr. Emmanuel Hayward, atendió a Densore y llevó registros de su estado, caracterizándolo como alguien que padecía alteraciones sensoriales agudas y desorientación temporal. Densore se mantuvo firme en que solo habían pasado unas horas desde que dejó el valle, a pesar de la evidencia en contra. En su convalecencia, Densore se refirió en varias ocasiones a los 4 que llegaron primero y los 4 que abrieron el camino. Trazó el mismo símbolo espiral de 5 líneas radiantes que Atwater había copiado en su diario 7 años atrás. El doctor Hayward se dio cuenta de que Densore a veces hablaba con seres invisibles, llamándolos por los nombres de Atwater, Reed, Voss y Webb. Densore se recuperó físicamente, pero se le consideró cambiado para siempre. Dejó la topografía y pasó sus últimos años como un ermitaño en una pequeña cabaña cerca de lo que hoy es Medicine Park. Las historias locales de principios de la década de 1850 lo muestran llenando sus paredes con dibujos de las montañas Wichita, vistas desde diferentes perspectivas, siempre con 4 figuras recortadas, colocadas en algún lugar del paisaje. La relación entre el puesto comercial de Atwater y la experiencia de Densore permaneció desconocida hasta 1902, cuando el historiador Ambrose Bierce, quien desaparecería misteriosamente en México una década más tarde, tropezó con ambos relatos mientras investigaba los antiguos asentamientos fronterizos en el territorio indio. Las notas inéditas de Bierce hacen conexiones directas entre los 2 eventos e insinúan que algo profundo sucedió en ese valle en la primavera de 1840. Bierce pudo encontrar registros militares que mostraban que en junio de 1840, entre la desaparición del grupo de Atwater y el descubrimiento del puesto comercial abandonado por el coronel Goodnight, se había producido una gran reunión de comanches en las montañas Wichita. Se calcularon más de 200 guerreros de distintas bandas. Esta asamblea fue inusual porque se produjo fuera de los tiempos habituales de movimiento estacional comanche y reunió a bandas que normalmente actuaban por separado. Los exploradores militares, a la distancia, informaron que los comanches parecían estar realizando una ceremonia elaborada en un valle en particular. Durante 4 días y noches los vigías oyeron los tambores en las hogueras, pero las acciones estaban ocultas por el terreno. Al 5.º día la asamblea se disipó y las bandas volvieron a sus territorios. ¿Qué ritual hicieron los comanches? Allí no está registrado en ninguna parte de forma oficial. Pero Bierce encontró una versión incompleta de la historia de Luther Standing Bear, un intérprete mestizo que dijo que su padre había estado allí. Según este relato de segunda mano, la ceremonia se llamaba el atado de sombras, y solo se llevaba a cabo en casos extremos, cuando se habían cruzado ciertas líneas. El cuento de Standing Bear, tal como lo contó Bierce, decía que 4 forasteros habían abierto una puerta que debía permanecer cerrada y habían liberado seres que vivían entre los tiempos. Estas entidades no podían ser destruidas, pero podían ser encadenadas mediante rituales particulares que requerían el sacrificio voluntario de poder personal por muchos curanderos Wada que trabajaban juntos. Lo más perturbador del relato de Standing Bear fue su descripción del destino de los 4 forasteros. Según la leyenda, no estaban muertos en el sentido usual, sino tejidos en el nudo del sello que encerraría lo que habían desatado. Los imaginó en un estado que no era vida ni muerte, sino vigilancia eterna. ¿Les pasó esto a Atwater y a sus hombres?
Fueron de alguna manera inducidos en un ritual espiritual comanche para apaciguar fuerzas que inconscientemente habían liberado. La historia no da respuestas, solo insinuaciones perturbadoras. En 1934, mientras cavaban una carretera cerca del límite este del Refugio Nacional de Vida Silvestre de las Montañas Wichita, unos obreros desenterraron una pequeña caja de metal a 6 pies bajo tierra. En su interior, una serie de pertenencias: un reloj de bolsillo, una pipa de madera, un pequeño libro encuadernado en cuero deteriorado hasta resultar ilegible, y un vial de vidrio sellado que contenía lo que parecía arena oscura o polvo. Las muestras se enviaron a la Universidad de Oklahoma para su análisis. El reloj de bolsillo tenía grabado Gay Atwater 1838 en su caja interior. La pipa se reconoció como probablemente de alguien de ascendencia del norte de Europa por el estilo. El contenido del frasco se analizó, y se encontró que era arena común, mezclada con una sustancia orgánica desconocida que la tecnología de la época no pudo analizar. Tal vez lo más importante fue lo que pasó con estos objetos después. Los archivos de la universidad muestran que fueron guardadas en un almacén a la espera de ser estudiadas. Pero en 1935 se produjo un pequeño incendio justo en la parte del edificio donde se almacenaban. Aunque fue sofocado rápidamente, el fuego destruyó únicamente la caja y su contenido, a pesar de encontrarse rodeado de otras sustancias altamente inflamables que no fueron alcanzadas por las llamas. El valle mismo, cuya ubicación precisa se ha perdido en la mayoría de los relatos históricos, probablemente se localizaba en algún lugar dentro de lo que hoy es el Refugio Nacional de Vida Silvestre de las Montañas Wichita, fundado en 1901. El refugio contiene más de 100 acres de antiguas montañas y pastizales de hierba mixta. Los guardaparques y el personal de vida silvestre a veces han notado cosas extrañas en una parte específica, en una zona en el extremo este que nunca llega a figurar en los mapas trazados por distintos topógrafos. En 1963, el gerente del refugio Harold Winters informó de un incidente inusual mientras realizaba un control rutinario de vida silvestre en un valle aislado. Sus cuadernos de campo relatan la entrada en un lugar donde el aire se quedó completamente quieto y pesado, y donde sintió que lo observaban desde todas partes. Winters observó que su brújula giraba sin control. No podía orientarse. Lo más impactante fue que dijo haber visto 4 figuras humanas inmóviles entre rocas alejadas que parecían ser otros trabajadores del parque, hasta que se percató de que nunca se movían, pero cambiaban de posición cuando volteaba a otro lado y volvía a mirar. Winters se levantó de su estudio y salió. En su informe oficial lo atribuyó a una posible ilusión óptica por luces y sombras, y cansancio por soledad. Pero en cartas privadas encontradas tras su muerte en 1976, confesó a compañeros que continuó soñando con las 4 figuras durante años. En los sueños se le acercaban en silencio, sus rostros siempre borrosos, y hablaban al unísono sin mover los labios. Su lema era siempre el mismo: vigilamos, contenemos, perduramos. Pero lo que he revelado es solo la punta del iceberg de un enigma mucho mayor, uno que se extiende más allá del incidente de Atwater y más allá de todo lo comprensible. Los mismos comanches no fueron los primeros en notar las características extrañas de las montañas Wichita orientales. La evidencia arqueológica indica que pueblos anteriores, posibles ancestros de la tribu Wichita, crearon en valles determinados unos lugares ceremoniales estacionales, siempre orientados hacia unos picos concretos en la misma forma en que se orientan los puntos cardinales en el solsticio de invierno. Todos fueron abandonados intencionalmente a principios del siglo XVIII, más o menos al mismo tiempo que los comanches llegaban al poder en la región. Estos lugares tienen al menos 500 años de antigüedad, y todos fueron abandonados deliberadamente alrededor del año 1700. Aproximadamente al mismo tiempo que los comanches llegaban al poder en la zona. Los aventureros españoles a finales del siglo XVII, encabezados por Diego del Castillo, presenciaron sucesos extraños en el área mientras buscaban rumores de oro. Los diarios de Del Castillo, que se guardan en archivos de la Ciudad de México, hablan de un valle en el que la aguja de la brújula gira sin control y en el que los hombres escuchan voces que los llaman por su nombre aunque no haya oradores a la vista. Dijo que sus guías nativos se rehúsaban a meterse en ciertos barrancos, diciendo que los que se dormían allí despertaban transformados, hablando de sitios inexistentes y tiempos por venir. Los comanches, cuando tomaron el control de la zona,
reconocieron en estos mismos lugares una significación espiritual. A diferencia de muchos pueblos nativos que erigieron monumentos o dejaron señales en lugares sagrados, los comanches hicieron todo lo contrario. A propósito, oscurecieron estos lugares, borraron todo rastro de presencia humana y abrieron falsos caminos para desorientar a los exploradores. Según la historia oral que Mooney escuchó de los comanches en la década de 1890, los comanches pensaban que ciertos lugares en las montañas Wichita eran puntos delgados donde la línea entre el mundo real y el mundo espiritual se había desgastado. Aquí el puja era más denso, más accesible, pero también más peligroso. Solo los chamanes más experimentados, aquellos que habían probado una disciplina espiritual, podían acceder a estos lugares, y aún así, solo en momentos precisos, definidos por las estrellas. Lo que hace tan interesante la asociación de los comanches con estos lugares es que no siguen las prácticas comunes de los lugares sagrados nativos. La mayoría de las tribus señalaban y reverenciaban sus sitios sagrados, pero los comanches escondieron los suyos, inventaron historias sobre los lugares, desorientaron a los extranjeros a propósito, y crearon un elaborado sistema de protección con guerreros estacionados a la distancia para detener a los viajeros que se aventuraran a acercarse accidentalmente a estos lugares. Tal secreto implica que no solo estaban guardando territorio sagrado, sino reprimiendo algo que consideraban peligroso. Cuando el teniente Randolph Marcy guió la primera expedición militar estadounidense a través de las montañas Wichita en 1852, Marcy notó que sus guías comanches se ponían cada vez más inquietos a medida que se acercaban a la range oriental. Se negaron a seguir caminos más largos que Marcy. Revisando sus mapas, sabía que eran ineficientes. Cuando se le interrogó, el guía habló de gente sombra que vaga por los valles angostos después del crepúsculo y de voces en la piedra que pueden enloquecer a los hombres. Marcy, un militar pragmático, descartó esto como supersticiones inventadas para mantener a los colonos blancos alejados de posibles yacimientos minerales. Pero sí anotó en su diario personal, donado más tarde a los archivos de la Universidad de Texas, que varios de sus hombres dijeron haber tenido sueños extraños y perturbadores mientras acampaban cerca de las montañas orientales. Visiones de sombras que acechaban desde las cimas y voces que parecían emanar de la propia tierra. Un soldado supuestamente se despertó gritando que había estado hablando con su hermano, quien había muerto en la Guerra México-Americana. El soldado insistió en que no era un sueño, que era una visita, que su hermano le había advertido sobre los ancianos que duermen bajo las colinas. En los años 1850, con la creciente colonización blanca del territorio indio, comenzaron a surgir noticias de avistamientos extraños en las montañas Wichita, en periódicos locales y despachos militares. Los informes siguen patrones consistentes: viajeros que pierden tiempo perdido, horas o días perdidos, brújulas, y luego relojes que fallan en valles particulares, la sensación de ser observado, y más comúnmente, avistamientos de lo que la gente local llegó a llamar los vigilantes. Figuras humanoides vistas desde la distancia, que nunca se acercaban, pero que nunca se iban. En 1858, un predicador metodista itinerante llamado Elijah Harmon escribió sobre su experiencia viajando por las montañas Wichita orientales. Su historia, escrita en un folleto de la iglesia y archivada más tarde en la Sociedad Histórica de Oklahoma, dice que se perdió aunque siguió lo que pensó que era un camino claro. Al anochecer acampó en un pequeño valle. Toda la noche, escribió, me persiguió una extraña pesadez en el ambiente que me sofocaba y me impedía dormir. No había fuego a la vista, aparte del mío, pero seguía viendo sombras de hombres en el borde de mi visión, siempre observando, nunca acercándose. Lo más perturbador fue la impresión de que el tiempo mismo se movía de manera diferente allí. Las estrellas se quedaban inmóviles en el cielo durante horas, como si la rotación de la Tierra se hubiera ralentizado. Harmon dijo que cuando finalmente se quedó dormido cerca del amanecer, tuvo un sueño tan realista que todavía pensaba que no era un sueño. En esta aparición, 4 hombres vestidos a la antigua, ropa del siglo pasado, como la llamó, se le acercaron. Le dijeron al unísono sin mover los labios que había acampado en propiedad privada y que tenía que irse. Se identificaron con los mismos 4 nombres que luego se harían famosos por el incidente de Atwater: Jebediah, Solomon, Nathaniel e Hiram.
Harmon se despertó para descubrir que no estaba en el valle donde había acampado, sino en una llanura a 5 millas de distancia, sin recordar cómo había llegado allí. Su caballo estaba a su lado, aún ensillado, pero agotado, como si lo hubieran montado con fuerza. Después de la fundación de Fort Sill en 1869, patrullas militares peinaron las montañas Wichita. En los anales del fuerte se hallan varios informes de sucesos extraños que vivieron soldados en la cordillera oriental. Estos por lo general se archivaban como informes de patrulla de rutina, pero luego fueron reunidos y archivados por separado por el capitán Arthur Wells, oficial de inteligencia del fuerte de 1872 a 1875, quien se había interesado por el fenómeno. La colección de Wells, que ahora se encuentra en los archivos nacionales, contiene más de 30 cuentos separados de sucesos extraños. Uno de los mejores relatos es el del sargento Tobias Miller, quien guió una patrulla de 6 hombres a través de las montañas orientales en octubre de 1873. Miller dijo que su unidad se desorientó inexplicablemente a pesar del cielo despejado y el terreno familiar. Al anochecer acamparon en un valle resguardado. Por la noche, los 6 hombres dijeron que oían murmullos como de voces en una lengua desconocida, que parecían venir de las rocas. 3 de los hombres tuvieron el mismo sueño de sombras que se acercaban. Lo más perturbador fue lo que encontró la mañana siguiente. Habían hecho una rotación de vigilancia estándar, cada hombre vigilando durante 2 horas, pero todos creían haberse quedado dormido al mismo tiempo durante horas y haber dejado el campamento desatendido. Pero nada había cambiado, y sus caballos no estaban inquietos. Tras ser confinados en reservas en la década de 1870, los comanches habrían perdido todo contacto con las montañas Wichita de no ser por Quanah Parker, el último jefe de guerra de la banda Quahadi y posteriormente uno de los principales líderes de los comanches en la era de las reservas. El mismo, mestizo hijo del jefe comanche Petanocona y de la cautiva blanca Cynthia Ann Parker, vivía en ambos mundos y buscaba mantener vivos elementos importantes de la cultura comanche, al tiempo que se adaptaba al mundo que cambiaba. Los anales muestran que Parker viajaba a las montañas Wichita con pequeños grupos de guerreros y curanderos de confianza. Tales excursiones estaban prohibidas por las regulaciones de la reserva, pero eran toleradas por agentes indios comprensivos. Según lo que su nieto, Edward Parker, contaría en entrevistas de la década de 1950 a la Universidad de Oklahoma, estos viajes no eran retornos nostálgicos a los campos de caza, sino la continuación de una obligación, la de conservar lo que Quanah llamaba el atado. Según Edward Parker, Quanah creía que la ceremonia de atadura de sombras de 1840 debía renovarse periódicamente en momentos celestiales precisos. El último viaje registrado de Quanah a las montañas fue en febrero de 1911, apenas días antes de su muerte. Era viejo y estaba enfermo, pero insistió en hacer el viaje a pesar del invierno. De vuelta a casa, según la tradición familiar, le dijo a su esposa: «Se acabó. El próximo atado será para otros, en otro tiempo». Cuando le preguntaron qué quería decir, al parecer respondió: «Solo quedamos los 4. Ellos cierran la puerta, pero nada puede resistir lo que aguarda detrás». La creación del Refugio Nacional de Vida Silvestre de las Montañas Wichita, en 1901, añadió otro elemento al enigma. Al hacerse accesible el lugar a científicos, naturalistas y posteriormente turistas, los avistamientos de sucesos extraños no cesaron, sino que tomaron nuevas formas. El Dr. Franklin Whitehurst, geólogo del Servicio Geológico de que pasó años estudiando las montañas entre 1901 y 1909, registró anomalías magnéticas en ciertos valles que no podían explicarse. En sus diarios de campo, archivados en la institución Smithsonian, anotó que el equipo sensible fallaba en ciertos lugares y que algunas rocas mostraban propiedades extrañas, como emisiones electromagnéticas débiles pero detectables. Whitehurst era un científico sistemático que investigó estas anomalías con ojo crítico, descartando explicaciones familiares como depósitos de mineral rico en hierro. En una misiva a un compañero de la Universidad de Yale en 1907 añadió: «Agotadas las explicaciones ordinarias, me quedan indicios de distorsiones localizadas de lo que llamamos ley natural. Algunos valles en la cordillera oriental tienen características que, si fuera fantasioso, llamaría sitios delgados en la realidad.
Como no soy un hombre de esa naturaleza, solo puedo admitir que nuestro conocimiento científico actual no es suficiente para dar cuenta de lo que he medido y visto. Whitehurst finalmente dejó de buscar en las montañas Wichita, aduciendo razones profesionales sobre la persecución de una línea de investigación que podría perjudicar su reputación científica. Sus últimas notas de campo dicen: acampé en el Valle Oriental 3 noches. Todas las noches soñé con 4 hombres que decían ser antiguos viajeros de estas tierras. Se expresan al unísono y afirman tener una advertencia. Me niego a dormir, pues sé que acechan en mis sueños. Como el refugio de vida silvestre se hizo más accesible al público a principios del siglo XX, los guardaparques y el personal comenzaron a llevar registros informales de avistamientos inusuales de los visitantes. Estos no fueron registrados, pero fueron reunidos por el guardabosques Samuel Thornton, quien guardó lo que el personal llamó el Archivo Extraño, de 1928 a 1952. Esta colección, que ahora es de propiedad privada tras ser salvada de la destrucción durante una renovación de la oficina en la década de 1960, reúne más de 100 relatos manuscritos de personas que han visitado el lugar y que narran experiencias que siguen patrones conocidos: tiempo perdido, desorientación, fallos en el equipo y figuras lejanas que se desvanecen al acercarse. Un informe especialmente vívido es el de la Dra. Margaret Wilkins, una botánica que visitó el refugio en 1936 para catalogar especies de plantas. Mientras trabajaba en un valle oriental, dijo que su brújula giraba sin control y su reloj se detuvo. Tuvo lo que llamó una sensación repentina y abrumadora de estar en 2 lugares a la vez, en el valle y en otro lugar por completo. Un lugar con geometría imposible y luz que parecía venir de todas partes y de ninguna. Lo más perturbador fue que vio lo que parecían ser guardaparques observando desde una colina distante. Al levantar la mano para saludarlos, se dio cuenta con una claridad repentina de que había 4 figuras, todas de pie de manera antinatural, inmóviles. Mientras miraba, parecían moverse sin moverse, como una imagen que cambia cuando apartas la vista y vuelves a mirarla. Wilkins interrumpió la expedición y no volvió al refugio. En su informe final sobre la flora de la zona, no hizo referencia a su aventura, pero dejó una nota al pie de página. Algunas localidades de la Cordillera Oriental quedaron fuera de su alcance por causas ajenas a esta investigación. La Segunda Guerra Mundial abrió un nuevo capítulo en la extraña historia de las montañas Wichita. En 1942, como medida de guerra, se cerraron al público algunos tramos de la Cordillera Oriental para maniobras militares, según la versión oficial. Pero archivos desclasificados, conseguidos gracias a peticiones de la Ley de Libertad de Información en los años 90, muestran que la zona estaba siendo investigada por una unidad secreta de la División de Inteligencia del Departamento de Guerra, llamada Proyecto Linterna. La unidad fue asignada para investigar fenómenos que pudieran ser explotados con fines militares, especialmente en el nuevo campo de la guerra psicológica. Lo que le interesó de las montañas Wichita quedó censurado en los documentos desclasificados, pero las partes no censuradas mencionan fenómenos localizados persistentes, informados por personal militar confiable y posibles usos para tácticas de desorientación basadas en el entorno. El equipo del Proyecto Linterna montó una base de operaciones en un valle que coincide con el lugar del incidente de Atwater. Según los informes trimestrales enviados al Departamento de Guerra, llevaron a cabo una serie de experimentos utilizando equipos sensibles de detección, vigilancia fotográfica y lo que llamaron protocolos de exposición de personal, al parecer exponiendo a los investigadores a lugares con fenómenos reportados durante largos periodos de tiempo. El informe final del proyecto, de noviembre de 1943, permanece mayormente clasificado, pero las partes no censuradas revelan que el equipo registró anomalías significativas en la percepción del tiempo entre los sujetos de prueba e informes consistentes de fenómenos visuales similares a los relatos anteriores de la zona. Lo más importante es que el informe llega a la conclusión de que no se ha encontrado ninguna aplicación militar clara, pero los resultados sugieren un fenómeno localizado desconocido que afecta a la conciencia humana. Recomendación: clasificar permanentemente todos los hallazgos y prohibir el acceso público a las zonas de prueba.
Las restricciones propuestas se levantaron tras la guerra por la demanda pública de reabrir por completo el refugio de vida silvestre, pero algunas porciones permanecieron como zonas de estudio ecológico de acceso restringido durante la Guerra Fría. Las montañas Wichita seguían produciendo avistamientos extraños, ahora tamizados por las ansiedades de la era atómica y el creciente fenómeno ovni. Los periódicos locales a veces informaban sobre luces extrañas en las montañas del este y personas que decían haber perdido el tiempo, historias que la gente descartaba como bromas o confusión con maniobras militares en el cercano Fort Sill. Pero se mantuvo una serie de informes más sistemática por el Dr. Porteño. Raymond Carter, profesor de psicología en la Universidad de Cameron en Lawton, que llevó a cabo un estudio de experiencias anómalas en entornos naturales de 1962 a 1968. La investigación de Carter, aunque formulada en términos psicológicos para preservar la respetabilidad académica, registró con precisión los fenómenos permanentes en las montañas. Su colección de más de 200 entrevistas a personas que declararon haber vivido sucesos extraños es sorprendentemente coherente con los relatos históricos de los primeros exploradores españoles. Los sujetos informaron sentirse observados, con espectadores silenciosos en la distancia, distorsión del tiempo y sueños extraños, con las mismas 4 figuras masculinas. El intento de Carter de dar a conocer sus descubrimientos en revistas psicológicas de la época fracasó, pero sus notas completas se archivan en las colecciones especiales de la Universidad de Cameron. En 1972 la más seria investigación científica sobre el fenómeno se llevó a cabo cuando la Dra. Eleanor Sawyer, una geofísica graduada del MIT y experimentada en trabajo de campo, encabezó un pequeño equipo a las montañas orientales para investigar lo que ella creía que eran anomalías electromagnéticas naturales que podrían dar cuenta de los relatos históricos. Armada con equipos sensibles para medir campos electromagnéticos débiles, radiación y condiciones atmosféricas, el equipo de Sawyer pasó 3 semanas peinando valles relacionados con la historia. Sus resultados, que aparecieron en el Journal of Anomalous Phenomena, una pequeña revista científica pero revisada por pares, informaron anomalías electromagnéticas estadísticamente significativas en ciertos lugares. Lo más sorprendente es que detectaron ondas electromagnéticas de frecuencia extremadamente baja que, según Sawyer, eran sorprendentemente similares a las ondas cerebrales humanas en estados alterados de conciencia. El equipo de Sawyer también sufrió fallos de equipo en línea con los relatos históricos, errores de brújula, batería agotada y extraños problemas con los cronómetros digitales. Lo más convincente fue su registro de lo que Sawyer llamó anomalías microespaciales. Pequeñas zonas donde las distancias medidas cambiaban cuando se medían de nuevo, incluso utilizando telémetros láser y otros instrumentos de precisión. En su conclusión, Sawyer escribió: aunque no podemos señalar una causa definitiva para estas anomalías, los datos sugieren que existen distorsiones localizadas en los campos electromagnéticos y posiblemente en el tejido del espacio-tiempo mismo. Estos resultados ameritan más investigación por parte de mecánicos cuánticos y estudiosos de la conciencia. Sawyer organizó una expedición de seguimiento con un equipo más grande de científicos de diferentes disciplinas, pero la financiación se retiró justo antes de que comenzara el proyecto. En una carta a un colega, que luego pasó a formar parte de sus papeles de archivo en el MIT, escribió: la abrupta cancelación de la financiación se siente menos como la política habitual de subvenciones y más como una supresión intencionada. Alguien no quiere que estos fenómenos se investiguen científicamente. Durante estas décadas de avistamientos extraños, los comanches tenían su propia historia con las montañas Wichita. Aunque fueron desplazados por la fuerza de sus tierras ancestrales y sometidos a políticas de asimilación forzosa, mantuvieron parte de su conocimiento a través de la transmisión oral y siguieron practicando formas alteradas de ceremonias tradicionales. Según entrevistas que el antropólogo David White hizo a ancianos comanches en los años 80, archivos de la Universidad de Oklahoma, la tribu se sentía consciente de su obligación histórica hacia ciertos lugares en las montañas. Las notas de White señalan que algunos ancianos mencionaron un deber constante de vigilar a los vigilantes, para asegurarse de que los que estaban atados permanecieran atados. Esta rutina, al parecer, implicaba hacer visitas rituales periódicas a ciertos lugares en voz baja y sin hacer alarde. La ceremonia fue descrita como una renovación de límites, y en ella se quemaron ciertas hierbas,
Se ofreció tabaco y se rezaron oraciones en idioma comanche. Un hombre mayor, solo conocido como Joseph en las transcripciones, le dijo a White: «Los ancianos hicieron un acuerdo con los 4 que abrieron la puerta equivocada. Sus vidas por nuestra seguridad. Aún se encuentran en la puerta, observando lo que hay al otro lado, pero se cansan. Cada generación debemos remozarlos con nuestras oraciones y recordar lo que sacrificaron». En 1994, durante la ampliación de un aparcamiento al borde este del refugio, unos obreros de la construcción desenterraron un pequeño recipiente metálico parecido al descubierto en 1934. En su interior, un reloj de bolsillo, una brújula de latón y un pequeño diario. A diferencia del anterior, este diario estaba casi intacto y legible. Las cosas fueron entregadas a las autoridades del parque y luego a la Universidad de Oklahoma para su estudio. El diario resultó ser de Hiram Voss, un antiguo compañero de Atwater en el incidente de 1840. Las notas abarcaron apenas un mes, desde febrero hasta principios de marzo de 1840, antes de que comenzaran los extraños incidentes registrados. Pero la última entrada, del 11 de marzo, el día antes del macabro hallazgo de Reed en las cuevas, tiene un pasaje inquietante. Reed sigue mencionando sueños en los que es llevado a una cueva en particular en la ladera oeste. Dice que una voz lo llama por su nombre cada noche y le promete grandes conocimientos. «Me niego a dormir últimamente. Mis sueños están invadidos por sombras al borde de la luz del fuego, observando con hambre paciente. Atwater se ríe de nuestras aprensiones como nervios de la frontera, pero he cruzado fronteras más grandes que él sin sentir un temor tan constante. Algo en estas montañas sabe que estamos aquí. Algo que ha estado esperando». El diario y demás artefactos fueron programados para ser analizados posteriormente y exhibidos al público. Pero en un eco escalofriante del incidente de 1935, un pequeño incendio eléctrico se desató en el laboratorio de la universidad donde se almacenaban. El fuego se apagó rápidamente y no causó daños, salvo el mueble concreto donde se encontraban los objetos, que quedó calcinado. A fines de la década de 1990 y principios de la de 2000, con la creciente disponibilidad de tecnología digital, comenzó a emerger un nuevo patrón en las experiencias de los visitantes en el refugio de vida silvestre. Las cámaras digitales fallaban en ciertos lugares, sobre todo en los valles orientales. Las fotografías tomadas en estos lugares a veces revelaban artefactos extraños, fuentes de luz inexplicables, distorsiones o incluso figuras sombrías que los fotógrafos no notaron en el momento de la captura. La mayoría de estos se descartaron como errores técnicos o pareidolia, la capacidad de encontrar patrones en datos visuales aleatorios. Pero un estudio sistemático del Dr. James Ferris, un experto en imágenes por computadora de la Universidad de Tulsa, notó patrones en estas anomalías digitales que desafiaban toda explicación. En un artículo del Journal of Digital Imaging de 2003, Ferris describió distorsiones consistentes en imágenes capturadas en ciertos lugares, sin importar el dispositivo o las condiciones en que se tomaran. Lo más sorprendente es que descubrió lo que llamó sombras algorítmicas, zonas en imágenes digitales que revelaban manipulación a nivel de código, aunque provenían de cámaras no manipulables y tarjetas de memoria sin procesamiento. Ferris terminó diciendo: «Los datos indican que estas localizaciones geográficas influyen en la grabación digital a nivel algorítmico, o que los fenómenos visuales que se dan en estos lugares interactúan con los sensores digitales de maneras que la tecnología actual no puede comprender ni registrar. Cualquiera de las dos explicaciones es una anomalía importante que merece más estudio». El último capítulo de este enigma se abrió en 2010, cuando el Centro Cultural de la Nación Comanche en Lawton emprendió un proyecto para registrar y conservar el conocimiento tradicional acerca de los lugares sagrados en las montañas Wichita. Liderado por la conservacionista cultural Vanessa Tabanama, el proyecto entrevistó a ancianos tribales y registró historias orales que antes se guardaban dentro de las familias o pequeños grupos ceremoniales. El proyecto se topó con la oposición de algunos ancianos tradicionales, que consideraban que cierto conocimiento no debía ser grabado. Según Tabanama, notas compartidas selectivamente con investigadores subordinados tribalmente, varios ancianos se negaron a registrar nada sobre lo que denominaron los lugares de atadura en las montañas orientales. Un anciano dijo: «Una parte del conocimiento está hecha para olvidarse una vez que ha cumplido su función.
Algunas puertas deben ser olvidadas. Pero a pesar de estas preocupaciones, el proyecto siguió adelante con protocolos estrictos en su lugar por parte de las autoridades tribales. Pero en 2012, el Centro Cultural sufrió un fallo de servidor que borró todos los archivos digitales relacionados con las montañas Wichita orientales. Fallaron los sistemas de respaldo, y hasta las copias en la nube se corrompieron sin posibilidad de recuperación. Las notas físicas sobre estos lugares en particular se encontraron desaparecidas de archivos, por lo demás intactos. El director del Centro Cultural, Wilson Rackway, no comentó públicamente sobre estas pérdidas, pero en un correo electrónico privado a Tabanama, que luego archivó entre sus documentos personales, escribió: «Tal vez esto sea una respuesta suficiente sobre lo que hay que guardar y lo que hay que olvidar. Algunos bordes no están hechos para ser mapeados». Hoy en día, los valles orientales del Refugio Nacional de Vida Silvestre de las Montañas Wichita están abiertos al público, aunque algunas zonas se cierran ocasionalmente por recuperación ambiental o con fines de estudio. Los guardaparques conocen los relatos históricos de sucesos extraños, pero los atribuyen a fenómenos naturales, propiedades acústicas extrañas de los valles angostos, propiedades magnéticas de las rocas graníticas antiguas y los efectos psicológicos del aislamiento en la naturaleza salvaje. Y sin embargo, los informes siguen llegando. Cada año los visitantes informan experiencias que se hacen eco de las que se han informado durante más de 150 años. Errores en la brújula, la sensación de ser observado, destellos de figuras lejanas que desaparecen al acercarse, y sueños de 4 hombres que hablan al unísono sobre puertas entre mundos y el precio de mantenerlas cerradas. En 2018, varios excursionistas informaron haberse perdido en un valle a pesar del cielo despejado y los caminos señalizados. Describieron que se sintió una pesadez en el aire y que el tiempo se movía de manera diferente. Lo más perturbador fue que ambos vieron 4 hombres de pie en una colina lejana simplemente mirándonos. Cuando trataron de acercarse o fotografiarlas, ya no estaban. Las radios y los GPS de los excursionistas fallaron al mismo tiempo, y finalmente fueron guiados fuera del área por guardaparques después de horas de vagar en círculos a pesar de seguir lo que pensaban que era una línea recta. El informe oficial de los guardaparques culpó a la desorientación ambiental y la sugestión colectiva. Pero en privado, un guardaparque le dijo al líder del grupo que tales informes no eran raros en esa parte del parque. La nación comanche tiene su propia conexión con las montañas Wichita. Aunque la mayor parte de su conservación cultural pública se refiere a las partes más conocidas de su historia: caballos, caza de búfalos, comercio, existe una historia no reconocida de las montañas orientales, según personas conocedoras de las costumbres tribales, pero que prefieren permanecer en el anonimato. Pequeños grupos de chamanes comanches aún visitan ocasionalmente ciertos lugares y realizan ceremonias relacionadas con los sucesos de 1840. Tales ritos no se muestran ni se explican a los extraños, sino que se definen como mantenimiento de límites y homenaje a los guardianes. Y así, el enigma de las montañas Wichita permanece, registrado durante siglos, pero nunca entendido, estudiado por la ciencia, pero inasible, reconocido por los comanches, pero celebrado en silencio. Tal vez lo más perturbador de este persistente misterio no sea un solo evento o relato, sino los patrones recurrentes a través del tiempo, la tecnología y la lente cultural. Desde conquistadores españoles hasta excursionistas actuales, desde guerreros comanches hasta profesores universitarios, las historias siguen los mismos contornos básicos: distorsiones del tiempo, la sensación de ser observado, 4 figuras guardianas y sueños, visiones de fronteras entre mundos que deben proteger. ¿Qué tienen esas viejas montañas de granito que desafían nuestra comprensión de la realidad? ¿Se encontraron Jebediah Atwater y sus hombres con algo más que humano? Y los comanches, tan espirituales en su relación con la tierra, llevaron a cabo un ritual que de alguna manera contuvo estas fuerzas a gran precio. ¿Un ritual que ligó a los mismos hombres que rompieron el sello original? La historia no da explicaciones, solo un patrón inquietante que se repite hasta el día de hoy. Pero incluso hoy en día, quienes visitan algunos valles de la cordillera oriental hablan de una extraña pesadez en el aire, un silencio distinto a cualquier tranquilidad natural.
y la sensación de ser observado desde todas partes a la vez. Algunos dicen ver 4 figuras lejanas e inmóviles de pie en las cimas o entre las rocas que se desvanecen al acercarse o al ser observadas directamente. Y algunos los menos, que desafían las advertencias de los guardaparques sobre el terreno peligroso. Dicen soñar con 4 hombres que hablan al unísono sobre puertas entre mundos y el precio de mantenerlas cerradas. Su lema, inalterable durante más de 150 años de historia escrita, no es otro que vigilamos, contenemos, permanecemos. Tal vez las palabras de humo quieto a ese investigador del Smithsonian en 1898 sigan siendo la mejor respuesta a este enigma perdurable. Algunas puertas deben permanecer cerradas. Algunas cosas deben quedar en el misterio. El nudo persiste, pero solo si lo respetamos con el silencio. Y sin embargo, el viento todavía trae susurros a través de las llanuras del suroeste de Oklahoma, bajo la sombra de esas montañas antiguas. Algo espera, algo observa, algo recuerda.